Queridos youtubers financieros, vamos a seguir con este segundo video respecto de las sociedades mercantiles en general. Y bueno, nos quedamos en el primer video, la parte final, hablamos con relación a que deberían de inscribirse en el registro público del comercio y sacamos una deducción. Y la parte final de nuestra deducción es que con relación a cualquier otra sociedad, ¿verdad?, que surtan efectos ante terceros sus actos, pues pueden estar inscritas o no inscritas en el registro público. Ya hablamos de las regulares, de las no regulares, y desde luego su personalidad jurídica pues va a tener ahí el hecho de que de alguna manera no va a ser diferente a la de sus socios con las irregulares, y desde luego van a surtir responsabilidad no nada más a los socios, sino también a los que se hagan pasar o sean representantes o mandatarios. Entonces, a ese respecto, si ya ustedes tocan ese tema de representantes y mandatarios, tengan mucho cuidado, sobre todo porque de alguna manera los invitan a veces: ay, tú vas a ser el representante de tal empresa, o te voy a dar el mandato, y ustedes son altamente ignorantes con relación a saber, ¿verdad?, supinos, diría un maestro con el que no deberíamos de tener diferencias. Y naturalmente, a ese respecto, bueno, pues quien resultó supino fue de la otra parte, ¿verdad? Y desde luego que tengan cuidado cuando firmen, ¿verdad? No es tan fácil nada más llegar y decir: ya soy el representante, ya soy el administrador, o me dieron un mandato para tales efectos. Hay que tener cuidado y hay que leer. Entonces vámonos rápidamente con esta parte y espero que nos sirva de mucho para los efectos de poder continuar a este respecto. Desde luego, hay un párrafo que tiene que ver con el mismo artículo que estamos comentando, para que vean que leer bien e interpretar la legislación cuando no es clara, precisa y congruente, pues no es nada fácil, es toda una técnica. Y a ese respecto, bueno, lo que ustedes saben es que los que realicen, en este caso, actos jurídicos como representantes de una sociedad, o los que realicen actos jurídicos ya no como representantes, en el caso de los mandatarios de una sociedad irregular, en los dos casos, responderán del cumplimiento de los actos jurídicos frente a terceros. Eso dije. Desde luego, ¿hasta dónde llega su responsabilidad? Pues va a ser subsidiaria, también va a ser solidaria, y desde luego va a ser ilimitadamente. Para los que no entienden qué es lo subsidiario en ese sentido, bueno, pues ahí vuélvanse locos, ¿verdad?, en su Código Civil Federal y en su Código de Comercio, y hagan deducciones y hagan muchas cosas a ese respecto, y verán que van a estar muy contentos después de unas 2 o 3 horas. Y los que ya se la saben, bueno, pues vamos a entender, ¿verdad?, y lo vamos a entender como aquel, ya sea que dicho de una acción o de una responsabilidad, suple a otro en lo principal. Entonces su responsabilidad subsidiaria, pues ya saben cómo va a ser, ¿verdad? No va a ser directa. En el caso de la solidaria, bueno, pues ahí sí, ni hablar, pero en este caso va a ser subsidiaria, es decir, primero van contra quién, contra el principal, y luego van contra el que quedó o que viene y suple. A ese respecto, sin perjuicio desde luego de la responsabilidad penal, eso no los va a deslindar de la responsabilidad penal, por más que ya hubieran reparado, ¿verdad?, subsidiaria, solidaria o ilimitadamente sus responsabilidades. Y desde luego, bueno, cuando los terceros resulten perjudicados, pues si no hay terceros perjudicados, pues sería como andarse peleando con el aire, con el viento. Pero a veces sí vale prevenir, a veces sí vale la pena hacer algunas acciones y ir en prospectiva. Desde luego, las responsabilidades de los socios en el caso de las sociedades irregulares, en términos de la propia legislación, pues ustedes van a advertir claramente que los socios no son culpables de irregularidad. ¿Cuándo? Pues cuando el socio directamente no fue culpable de la irregularidad. Entonces todos los socios, no nada más los que no fueron culpables, y estos a su vez van a poder que exigir daños y que exigir perjuicios. ¿A quién? Pues a los socios que sí se pueda determinar que son culpables, y a los que actuaren también como representantes de la sociedad irregular, o a los que actuaren como mandatarios de la sociedad irregular. Entonces el administrador, ¿verdad?, en su calidad de representante, o los mandatarios que le hayan hecho caso a los socios malos, pues obviamente van a tener responsabilidad. ¿Y qué van a poder hacer? Pues se les pueden exigir, ¿verdad?, los daños y los perjuicios.
Es muy importante y me llama mucho la atención porque les cuesta tanto trabajo, ¿verdad? Dicen, ay, al cabo voy con el notario. Otros hasta dicen, no hombre, yo me voy con el corredor público y mi cuate se la sabe de todas. Pero es importante que ustedes sepan precisamente en el caso de las constituciones, ¿verdad? De cómo se va a constituir una sociedad y que atiendan al articulado correspondiente en la legislación especializada al respecto y no anden dando palos de ciego a ver si adivinan o al cabo el notario si se equivoca su bronca. No, por eso los contratan para que ustedes sean muy cuidadosos a ese respecto. Y naturalmente lo primero, el requisito, pues sí, la sociedad se va a constituir ante fedatario público. Conste que no dije ante notario público, grábensela. Y ante notario público si se van a hacer constar sus modificaciones. Entonces ya vieron la gran diferencia. Desde luego el fedatario público no autorizará la escritura o no autorizará una póliza. ¿De qué me están hablando? ¿De una póliza? Pues sí, también se pueden realizar pólizas, no nada más escrituras, no se queden en lo pasado, ¿verdad? Porque esto de antecedente pues tiene nada más 1934, entonces para que vean cómo no han estudiado a veces bien. Y desde luego, cuando en este caso el fedatario, ¿verdad?, está haciendo constar la constitución precisamente de la sociedad, lo va a establecer ¿dónde? En los estatutos. ¿Dónde más? Pues en las modificaciones de los estatutos que contravengan lo dispuesto por esta ley. ¿Cómo? Si no las va a autorizar, si se contradice lo que pones en el estatuto y es contrario a la ley, pues es contrario al derecho y por lo tanto pues no surte, ¿verdad? ¿En qué otro caso? En el caso de que los estatutos o las modificaciones, ¿verdad?, por acciones simplificadas, en este caso recuerden que se va a constituir a través de un procedimiento que esté establecido en otro capítulo de la propia ley. Entonces en el caso de las acciones o de las sociedades por acciones simplificadas, pues es otro boleto, ¿verdad? Ahí no se van a confundir ustedes con relación al fedatario público. Y desde luego, bueno, pues ya ustedes van a poder advertir que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que Chana que Juana, no, pues no es lo mismo el acta que una póliza constitutiva, pero ambas se pueden realizar ¿ante quién? Ante el notario, dicen unos, ante el corredor público, ante fedatario público, grábenselo. Y del estudio, desde luego, del artículo correspondiente, pues van a desprenderse, ¿verdad?, los mínimos que puede contener una escritura o una póliza constitutiva respecto de una sociedad y los mínimos que puede tener, dije los mínimos, no los máximos, no hasta ahí llega, los nombres desde luego de las personas físicas o morales, ¿verdad?, que constituyan la sociedad, es decir, varias personas morales se pueden reunir para constituir una sociedad, sí, y desde luego la nacionalidad, ¿verdad?, de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad, el domicilio, ¿verdad?, es importante, acuérdense ustedes de los atributos de la persona, en este caso el domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad, el objeto de la sociedad, ¿para qué quiero esa sociedad?, la razón social de la sociedad o la denominación de la sociedad. Ahí no me gusta que pongan o la disyuntiva, debería de ser la razón social de la sociedad y la denominación de la sociedad. Pero bueno, en fin, adelante. Desde luego la duración de la sociedad van a poner, la verdad, ¿quién? El notario. Pues ustedes van a cuidar que si venga, porque si los mandan y le andan pagando 280,000 pesos para que hagan acto de presencia, 350,000 para que no sepan absolutamente algo y ahí el notario sabe, no creo que cometa un error y si no nos llama, no, ya quítense esas ideas. Desde luego van a atender no nada más a la duración, ¿verdad?, de lo que va a vivir esa sociedad, esa persona jurídica colectiva, esa unidad económica, ¿verdad?, diferente a ustedes, diferente a los socios. Y naturalmente pues recuerden que en este tipo de sociedades pues va a poder ser indefinido el tiempo que viva la sociedad. Desde luego el importe, me choca que pongan el importe, pues que no saben qué es el importe, que acaso va a haber una cuantía respecto de un precio, van a quedar con un crédito pendiente, una deuda, un saldo, ya cambien señores legisladores, pongan correcto el monto, ¿verdad?, del capital social. No es que como no se exhibe de inmediato y no se han emitido las acciones, ay, bueno, adelante. Y desde luego ya vamos a ver esta parte final para cerrar este video, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero, ¿verdad? También la expresión o la manifestación o plasmado claramente lo que cada socio aporte en otros bienes. Desde luego
el valor atribuido a estos bienes y pues si aportaron bienes, pues tenemos que ver, ¿verdad?, qué criterios siguieron para la valoración de los bienes aportados. De hecho, ya si ustedes revisan la parte final, el último párrafo, con relación a la fracción, se previene lo siguiente, que cuando el capital social se establezca como variable, capital variable, ¿verdad? ¿Han oído ustedes? Sociedad anónima de capital variable. Ay, ¿y qué es eso? Los bancos, ¿qué son? ¿De capital variable o de capital fijo? Cuidado para los que manejan el derecho bancario, ¿verdad?, que a veces andan perdidos en ese sentido. Y así se expresará en el acta constitutiva, ¿verdad? Si es capital variable, pues que diga que es de capital variable y desde luego, naturalmente, indicándose el mínimo que se fije. Ay, pues si es de capital variable se llevan todo, por Dios, hay que saber un poquito más de derecho bancario, ¿verdad? Ya el bursátil ya es otra cosa que naturalmente ya les subiré videos a ese respecto. ¿Cuál sería la conclusión? Que aún en el caso de sociedades de capital variable siempre va a quedar un capital fijo, así lo dije, ¿verdad? Y así lo dice los que conocen los temas y así lo dice la legislación. Y el domicilio, desde luego, de la sociedad o el que tendrá la sociedad. Naturalmente que ya vamos a cerrar esto, quedarán claras las cláusulas, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre la manera de cómo van a conformar o lo que haya que administrarse en la sociedad y se indicarán desde luego qué cosa. Pues cuáles serán las facultades de los administradores y no cómo van a administrar. Y desde ese momento se van a hacer ¿qué? Pues el nombramiento de administradores. ¿Qué más? La designación de los que van a llevar la firma social, ¿verdad?, de los que traen la firmota para los efectos de llevar a cabo las actividades por parte de la persona jurídica colectiva, de la unidad económica, ¿sí?, de la persona moral, dicen algunos, aunque se enojen los economistas. Desde luego se establecerá la forma, ¿verdad?, en que ha de hacerse la distribución en su caso de las utilidades entre los miembros de la sociedad, o sea, entre los socios, y hacerse la distribución en su caso de las pérdidas entre los miembros de la sociedad. Esto es importantísimo, no lo pierdan y no pierdan de vista que hay algo que les voy a dar oro molido, pero ya se los doy en el otro programa. Gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego. Alex Paz, PG Lawyers, se pone a sus órdenes.